Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a empezar la sesión correspondiente al mes del mayo de 2026. La orden del día es, bueno, primero pues vamos ahorita a leer el acta correspondiente al mes anterior. Vamos a dar algunos avisos, que ahora sí tenemos algunos avisos. Y posteriormente vamos a pasar a la sesión científica encargada de la ponencia por la doctora Edna Nayeli Delgado Chávez con el tema más allá de la incubadora, el método de mamá canguro. Entonces vamos a pasar a leer el acta. Léelo. Ah, Hola, buenas noches. Voy a leer el acta de la sesión anterior del mes de abril. A las 20:05 se da la bienvenida por parte del doctor Gordon Bennett. A las 20:06 se procede a la lectura y aprobación del acta del mes anterior, del mes de marzo del 2026, por parte del doctor Gordon Bennett. 20:07 se da lectura de los cumpleaños del mes. Se mencionan las cuotas de la Sociedad de Neonatología por 1,750 pesos y los datos bancarios para realizar el pago. Se mencionan los requisitos para nuevos socios y se da aviso de probable curso de reanimación neonatal. A las 20:10 se da inicio a la sesión científica, utilidad de las pruebas genéticas y genómicas en el neonato críticamente enfermo, impartida por la doctora Marisol Ibarra Ramírez, que es genetista, y a las 21:20 se da por terminada la sesión ordinaria del mes de abril. ¿Aprueban el acta de mes de abril? No, vamos a darle unos 20 segundos para que voten en línea. Pueden votar en la encuesta que está ahorita activa. Creo que. Muy bien, entonces continuamos a la sesión. Bueno, pues se aprueba el acta del mes anterior. Pues vamos a pasar a quitar esto de aquí, a los anuncios. Como primer anuncio, pues felicitar a los cumpleañeros de este mes. El día 8 cumplió años el doctor Alejandro Solís Curi. El día 3 también la doctora Hortensia Marisela Pérez Villalobos. El día 4 la doctora Marta Mónica Peña Garza. El día 10 la doctora Karina Margarita Cantú Sauceda. El día 12 el doctor José Ojeda Martínez. El día 12 la doctora María Montserrat González García. El día 15 el doctor Isidro Gamboa Cáceres. El día 17 cumpleaños el doctor Olgarza Bulnes y el 29 comparten cumpleaños el doctor Mario René Alcorta y la doctora Sandra Paulina Vázquez. Esperemos que se la pasen muy, muy bien. Recordando también un poquito hablando de las cuotas de este año, pues ya no hay pago oportuno, entonces los socios que aún no han pagado, pues tienen que pagar la cuota ordinaria, que son 1,750 pesos, correspondiente a 15 UMAS actuales. Recordar que la mesa directiva, los socios fundadores y los mayores de 65 años están exentos de pago y aquellos de 60 a 64 años pagan la mitad, 875 pesos. Esta es la cuenta del banco a donde pueden hacer sus depósitos y pueden reportar los pagos con la doctora Dalia. Es el correo de la doctora Dalia o bien pueden mandar un correo al correo de la Sociedad de Neonatología. Recordar y seguimos invitándolos a que entren a la sociedad, particularmente aquellos doctores neonatólogos que se acaban de graduar, los invitamos a que formen parte de nuestra sociedad. Estos son los requisitos y recordarles que pues tienen que mandarle un correo al doctor Alejandro Solís Curi, que es el presidente de la Comisión Científica y de Admisión,
Ahí están sus contactos, o si no, también tiene este Google Form donde ustedes pueden subir sus documentos. Como otros avisos, tenemos una invitación para un webinar sobre los límites de viabilidad a nivel mundial. Este evento se va a cabo el próximo martes a las 2:30 de la mañana. Es muy temprano porque es hora del Vaticano, es del Vaticano, entonces allá es a las 8 de la mañana. Si se quieren inscribir, está ese link, o si escanean el QR, les va a enviar directamente ese link. Recordarle que parte de la invitación nos las hizo el doctor Víctor Lara, porque él va a hacer va a dar una ponencia. Me dijo que él iba a hablar alrededor de las 6:30, entonces más o menos. No es no es tan temprano. Y bueno, cursos de Reneo, bueno, pues ya finalmente logramos con los instructores arreglar un par de cursos, un par de fechas. Sería el 27 de junio y el 4 de julio. Es en el centro de simulación de la UDEM, que está aquí muy cerquita. Eh, el máximo de personas que aceptarían son 16. Para el día de 27 de junio hay 8 lugares disponibles todavía, y para el día 4 de julio hay 4 lugares disponibles. Recuerdas que el costo es de 3,200 pesos, la duración es alrededor de 6 a 8 horas, y aquellos que conocían el centro de simulación, digamos, antiguo o viejo, se movió prácticamente una cuadra. Ahí está la dirección, y este es el nuevo centro de simulación. Es una casa, bueno, es centro de simulación, pero está a un lado de donde está la prepa UDEM Obispado, está justamente a un lado. De todas formas, ahí en la dirección van a poder encontrarla. Otra cosa también que les queríamos compartir es que a inicios del año pasado, o a mediados del año pasado, hubo una invitación por parte de la Federación para hacer un estudio para ver cómo estaban las terapias natales a nivel nacional. Por una otra cosa no participamos, pero nos quedamos un poquito con la idea, con la espinita de nosotros en Nuevo León hacer algo parecido para saber cuál es el estatus de nuestro estado. Entonces, a lo largo, en lo que resta del semestre, la idea es hacer un protocolo de investigación donde podamos determinar cuáles son las características de nuestras diferentes unidades. La idea es conocer el estatus, cómo estamos, y también esto a futuro plantear, hacer algunas intervenciones como simplemente protocolos para tratar un prematuro extremo o un conducto arterioso. Entonces, en las siguientes semanas buscaremos a los jefes de las terapias para explicarles de qué está este proyecto, y pues para invitarlos. Todas las terapias neonatales del estado pues van a estar invitadas. Y ya por último, nada más le voy a ceder la palabra al doctor Iván, director médico de Ginequito, que nos tiene un mensaje. Este, y pues, es los dos. ¿Qué tal? Buenas noches, pues bienvenidos aquí a esta que es su casa. Ahí está la cámara, que está prendida. A esta que es su casa, es un mensaje muy breve, les quito un par de minutos. Uno es para darles una bienvenida más formal, sé que habían tenido una sesión en el mes previo. Ahorita ya estamos en un proceso de unificación de las instituciones, y recalcarles que esta es su casa. Aquí van a continuar todas las sesiones, no vamos a tener ningún cambio en este aspecto, al contrario, estamos para brindarles mayores facilidades y compartirles como específicamente en este rubro, que dentro de los planes de la UCIN a corto plazo viene una ampliación importante, una remodelación de equipos biomédicos, y vamos a tener una integración de mejores quirófanos dentro de este mismo 2026. De manera que vamos a darle una vida diferente aquí a la institución y al cuidado de nuestros bebés. Eso es una de las noticias que quería hablar con ustedes con respecto a los focos importantes como Colegio de Neonatología. La segunda es que los pagos de honorarios ya tenemos una figura institucional que se va a abrir como atención a médicos. Eso va a ser en el lapso de estos días. Ya pueden acudir con ellas. Lucy Benavides se encuentra en planta baja, en lo que antes era la dirección médica de Ginequito. Ahora las oficinas de dirección médica están en quinto piso de Hospital Regiomontano. Sin embargo, esta figura en unos días se va a mover al triage. Todavía vamos a donde estaba triage, al lado de una oficina. En ese movimiento les vamos a enviar un oficio con los pasos que tienen que hacer para dejar su recibo, y eso va a agilizar. Los pagos se van a hacer en menos de 30 días, probablemente incluso en menos de 15 días de haber dejado los recibos de honorarios, para regularizar una actividad que tiene una área de oportunidad importante. En otro rubro, ya abrimos también un área pediátrica en el Hospital Regiomontano.
Ya no tenemos pediatría en el tercer piso de lo que hoy sigue siendo Ginequito. Pues ahora es el cuarto 220 a 225 del segundo piso de Regiomontano. Tiene cobertura por todas las aseguradoras. Sigue siendo exactamente el mismo personal de enfermería, pero ahora los cuartos están nuevos, están amplios, tienen 5 años de haberse inaugurado y esperamos potencialmente que esta área pueda crecer incluso a un solo piso que se tiene proyectado a futuro. Entonces, bienvenidos a esta que es su casa y cualquier cosa tienen mi número, lo que necesiten. Saludos. Gracias, Iván. Bien, pues entonces vamos a pasar a la parte de la parte científica y pues ahí está. Entonces les quiero presentar a la doctora Edna Nayelo Delgado Chávez. Ella es pediatra, es neonatóloga, es miembro de nuestra sociedad y bueno, tiene especialidad en pediatría, hizo su especialidad en el Hospital Universitario por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después hizo su especialidad en neonatología aquí en Ginequito en 2025. Tiene unos diplomados en lactancia materna por el Centro Universitario Innova en Guadalajara, Jalisco en 2023, así como un diplomado en neurodesarrollo por la Universidad de Anáhuac de Querétaro en 2024. También tiene un diplomado internacional método de madre canguro en la Pontificia Universidad Javeriana y Fundación Canguro 2025. Actualmente es médico adscrito del IMSS en la UMAE 23 y es certificada por el Consejo de Pediatría y el Consejo de Pediatría en sección en neonatología. Entonces le damos la bienvenida. Esto. Ahí está. Ay, sí, creo que es aquí. Ahí está. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Nayeli Delgado. Ya me presentaron. Muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo que me dieron para esta sesión. Realmente es un tema muy apasionante. Es un tema en el cual ya hemos hablado mucho, pero hoy vamos a hablar sobre ciertas características y sobre todo vamos a ver cómo vamos a implementar este método madre canguro dentro de las instalaciones de la terapia intensiva. Bueno, ¿cuál es el reto actual que tenemos? Actualmente el neurodesarrollo forma una parte fundamental y muy característica, ya que anteriormente teníamos que la sobrevida era lo más importante dentro de las terapias intensivas. Ahorita tenemos mayor sobrevida, pero la calidad de vida es la que estamos dejando a un lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el reto actual que tenemos? Pues está dentro del neurodesarrollo el vínculo y el desenlace a largo plazo. ¿Qué es lo que estamos teniendo actualmente? Una mayor sobrevida de sus prematuros extremos, pero la calidad de vida que están teniendo, eso es lo que vamos a empezar a ver en las siguientes décadas. Inclusive eso va a ser un problema de salud en cuanto a si no se detecta a tiempo el neurodesarrollo o los problemas que van aunados al neurodesarrollo de estos pacientes. ¿Cuál es nuestra estadística actual? Bueno, a nivel mundial nacen 15 millones de prematuros en todo el mundo y las complicaciones de la prematurez van a causar la principal causa de muerte en menores de 5 años. Pero de todos estos recién nacidos prematuros, tenemos que un 50% van a presentar alteraciones del neurodesarrollo a corto, largo y mediano plazo. Entonces, ¿qué tenemos en este punto? Sí, actualmente la prematurez es un problema de salud pública, pero a largo plazo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener adultos que van a tener estas características o estos déficits en el neurodesarrollo, tanto en lo motriz, cognitivo o alteraciones en lo neuropsicosocial. Entonces, vamos a tener adultos que van a tener un problema de salud pública a largo plazo.
¿Qué es lo que pasa en México? Bueno, en México tenemos un porcentaje de un 7 a un 10% de los nacimientos prematuros y la mortalidad neonatal va de un 12 a 14 por cada 1000 nacidos vivos. Sigue siendo, como a nivel mundial, la principal causa de muerte neonatal, la prematurez. En primer lugar tenemos Aguascalientes, en segundo lugar Zacatecas y en tercer lugar la Ciudad de México. ¿Qué pasa en Nuevo León? Dentro de Nuevo León, en el 2025, una de las unidades con más nacimientos, que es la UMAE 23, tuvo 8,771 nacimientos, de los cuales el 12% fueron prematuros. Esto se acerca a la estadística o el porcentaje a nivel nacional, inclusive internacional. Entonces, ¿cuál realmente es el problema? ¿La supervivencia o la calidad de la supervivencia? La regulación que vamos a tener. Tenemos mayor sobrevida en estos prematuros extremos, pero a la par tenemos mayores alteraciones en el neurodesarrollo, ya que la supervivencia no está igualando la calidad de vida que estamos teniendo con nuestros pacientes o que estamos llevando a futuro. ¿Existe alguna intervención efectiva, segura y aplicable en la vida real? Realmente sí. Tenemos diferentes programas y ahorita vamos a hablar de ellos. Sin embargo, son costosos o no se adaptan al contexto que nosotros tenemos en Latinoamérica. Entonces, estamos hablando que este problema ya no es la sobrevida, porque ahorita ya te sobrevive el de 26, el de 25 semanas, el de 800 gramos, el de 500. Ahorita estamos viendo a largo plazo qué es lo que va a pasar con ese paciente, cómo va a ser su vida adulta. ¿Qué solución tenemos aquí o actualmente qué es lo que nos dice la evidencia científica? Tenemos el método madre canguro. El método madre canguro, si bien es conocido, se ha estado reformando y ha estado teniendo mejoras en cuanto a los conocimientos científicos que tenemos sobre esto. Método madre canguro, al principio lo relacionábamos mucho con la escasez de incubadoras dentro de la terapia intensiva. Realmente esto, a través de la historia, desde 1978, el método madre canguro de Bogotá, por el doctor Edgar Rey, este personaje o este médico en un hospital infantil vio que estos pacientes no tenían incubadoras. Entonces, o se morían de hipotermia, o se morían por alteraciones en los signos vitales, pero tenían demasiados pacientes y su número de incubadoras era limitado. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, él a través de la observación es que dijo, ¿saben qué? Vamos a ponerlos en posición pecho y a la piel, en el pecho de las madres, porque al final de cuentas no me están sobreviviendo. ¿Y qué es lo que vio? Que estos pacientes sobrevivían, estos pacientes termorregulaban y estos pacientes se estabilizaban. Entonces, ¿qué pasa? Para 1980, 1990, empezó la expansión del método en países de bajos recursos como una alternativa al no tener incubadoras, mejorando la supervivencia neonatal de una manera que fue espontánea y que fue realmente sin querer. Para el 2020 ya tuvo una validación científica, ya no era el mamá canguro simplemente o la posición canguro, ya era el método madre canguro que empezó a hacerse con evidencia científica que mejoraba la lactancia, que reducía la mortalidad, que disminuía el número de sepsis y que mostraba beneficios en el neurodesarrollo. Para el 2020 actualmente ya tenemos la evidencia científica, pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer extra? Un inicio temprano, no solamente la mamá cuando el bebé se estabilice o cuando ya esté a punto de darse de alta, no, es la mamá y el bebé como uno solo, desde el vínculo, desde el nacimiento. Entonces surge esta idea de hacerlo temprano, inclusive con cánulas de alto flujo, con CPAP, inclusive con intubación orotraqueal. ¿Y qué es lo que pasa o qué es lo que tiene el método madre canguro que agrega nuevamente como una estrategia mejorada la integración del cuidado centrado en la familia? Es decir, no veo a la mamá como visitante, veo a la mamá como un vínculo entre mamá y bebé. Y esta, a la par, sigue siendo una estrategia de neuroprotección, tanto el vínculo, tanto en los signos vitales y tanto en la estabilidad del paciente y las mejoras a largo plazo. ¿Cuál es la definición actual del método madre canguro? Tenemos 3 pilares importantes dentro del método madre canguro: posición canguro, la lactancia materna y el seguimiento. ¿Qué son 3? ¿Cuál es el más importante? Todos. No puede haber uno solo sin los demás. Entonces, eso es lo que habla ahorita el método madre canguro, que ya no puedo hacer solamente la posición canguro dejando a un lado la lactancia materna.
o dejando a un lado el seguimiento de neurodesarrollo. Son los tres para hacer un método madre canguro. Si yo nada más hago uno, pues nada más hago la posición, pero pierdo los beneficios de la lactancia. Y muchas veces hemos topado, o hay estudios más bien documentados, que dicen, es que la posición no les ayuda, es que el método madre canguro no es la posición, el método madre canguro son tres cosas. Y si no haces las tres cosas como marca en los protocolos internacionales, no vas a tener los beneficios y por ende no vas a ver los beneficios como en las publicaciones. La primera base, la posición canguro, es una posición de contacto piel a piel temprano que ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, pero básicamente es la posición de la cabeza que queda a nivel del cuello de la madre. Ahorita les explico y traigo otra diapositiva mejor. Y la posición en rana de los pies, de los extremidades inferiores del bebé. Esta posición nos va a permitir el contacto piel a piel directo sobre los pechos de la madre y sobre todo va a causar efecto de estabilidad en el recién nacido. Otra de los pilares es la lactancia materna. ¿En qué nos basamos en esto? Que sea preferiblemente exclusiva. No solamente del seno materno directamente, sino también podemos usar sondas o podemos usar técnicas de diferentes formas, jeringa o dedo sonda, para lograr a cabo la lactancia materna. Ya no hablamos de hasta que madure, hasta que esté, sino lo hacemos dentro de la posición canguro. Y el último punto, que es el más importante y que vamos a hablar, es el seguimiento, la vigilancia del crecimiento y el neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque esto es parte fundamental del egreso del paciente. Muchas veces nos quedamos en lo que hacemos en la terapia intensiva o dentro de la terapia intensiva, pero ¿qué le pasó a ese paciente? ¿Qué le pasó a esa hemorragia grado 1? ¿Cómo le fue? ¿Camina? ¿Se sostiene? ¿Cómo le va? Entonces, esto es una de las partes muy fundamentales y parte del seguimiento del recién nacido. ¿Por qué estoy hablando del método madre canguro en estos momentos en el 2026? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la supervivencia, a la calidad de la supervivencia que le voy a dar a mi paciente. Hay mayor número de prematuros extremos, hay mayor prevalencia, por ende, de alteraciones en el neurodesarrollo y hay una exposición al estrés constante dentro de la terapia intensiva. Aunque yo sé que existen programas para inhibir esto, sigue habiendo una exposición y esa exposición genera aumento en el cortisol en los pacientes. Y hay una persistencia de la separación madre-hijo. Algo que me llama mucho la atención, que no solamente yo también lo he dicho y he escuchado muchas veces, es por parte también de enfermería, es: te lo voy a prestar. ¿Por qué le vamos a prestar un bebé a una mamá si es de ella? Entonces, realmente esa separación, ese vínculo entre madre e hijo no debiese de separarse. O sea, ella es de ella, ¿por qué se lo voy a prestar? No, es tuyo. Entonces, tenemos que ser muy enfáticos en esa parte, en que el bebé, ¿dónde va a estar mejor? En los brazos de la madre, en los brazos del padre. Es el mejor lugar y es el lugar, si ustedes lo ven por costos, el lugar más económico que hay. Hay un cambio de paradigma en el cuidado neonatal. Sé que hay este cuidado centrado en la familia, sé que hay el cuidado de los neurodesarrollos y sé que hay un DICAP, pero ¿cuáles de ellos son costosos? Los tres. ¿Cuáles de ellos los puedo llevar en cualquier hospital? No, ninguno. Necesito personal capacitado, necesito una certificación, necesito insumos, necesito costos. Entonces, ¿qué es lo que puede ser más beneficioso para el paciente, que me integra todo y que respeta esta convergencia entre la ciencia del neurodesarrollo, entre la humanización del cuidado neonatal? El método madre canguro, sin elevar costos y teniendo más bien los beneficios demostrados de estos programas, que aún así no llegan a los beneficios del método madre canguro. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? Porque ya los hablé mucho de esto del vínculo y todo lo que tenemos que hacer. Bueno, hay efectos fisiológicos que se ven inmediatos dentro del método madre canguro. El primero, la estabilidad cardiorrespiratoria. Disminuye el número de apneas, disminuye la bradicardia, aumenta la saturación de oxígeno y disminuye o aumenta más bien la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esto es a los 60 minutos que tú pones al recién nacido en los brazos de su madre, ves de sus beneficios. La termorregulación, la sincronía térmica entre la madre y el hijo. Esto es fantástico. Cuando ustedes lo ponen en piel a piel con la mamá en la posición canguro, dejan que pasen los 60 minutos, que son
el mínimo que tú debes de tener a tu bebé en tus brazos, ven cómo regula la temperatura. Y hay una regulación autónoma que es predominio parasimpático. ¿Y qué es lo que pasa? Disminuye la respuesta al estrés. Inclusive, esto está documentado que cuando hacemos las valoraciones oftalmológicas que son dolorosas y que son estresantes para el recién nacido, lo podemos hacer en la posición canguro y disminuye realmente el estrés que está teniendo este recién nacido, así como las punciones, el tamiz neonatal o cualquier otra revisión, inclusive ecocardios, se pueden hacer en posición canguro y disminuye el estrés del recién nacido. Hay otros mecanismos que son los mecanismos neurobiológicos y hormonales. Dentro de esto tenemos el estrés, que es el eje cortisol, que disminuye y por ende disminuye también el estrés. El neurodesarrollo modula el sueño, ayuda a la maduración cerebral. Literalmente estamos protegiendo a ese cerebro que está en neurodesarrollo a través de los brazos de la madre. La sincronización madre-hijo con una corregulación conductual. Y esta es magnífica. El bebé sabe cuando está con la mamá, el bebé huele a la mamá y el bebé se siente seguro con la madre. Y disminuye también la respuesta nociceptiva al dolor. Dentro del impacto sistémico también tenemos otros tipos de moduladores como la inmunidad, el microbioma y el metabolismo y crecimiento. Aumentan de ganancia ponderal, aumentan también la lactancia materna o favorece al estímulo de la lactancia materna, disminuye la disbiosis asociada a las unidades de terapia intensiva y aumenta la colonización bacteriana materna, disminuyendo el número de infecciones nosocomiales. Ahora, con todo lo que les acabo de mencionar, realmente el método madre canguro no actúa como un solo mecanismo, sino lo hace mediante una cascada de efectos fisiológicos interdependientes para lograr al final del cabo el efecto deseado en el recién nacido. No es que actúe de una manera, actúa de muchas maneras y el beneficio viene también de muchas formas. Dentro del impacto en la mortalidad neonatal, y quise mencionar este artículo ya que es de una revista de alto impacto, checaron por subgrupos, voy a ver si se ve aquí. Sí. Hicieron varios subgrupos. Si se fijan, esta parte de abajo, ¿sí se ve el...? Sí. Okay. En la parte de abajo vemos que son países que están en vías del desarrollo, no son países de primer mundo. Y en la parte superior vemos que hicieron 3 grupos principales en el peso de los recién nacidos. Los de 1 kilo a 1 kilo y medio, 1 kilo 200, 1 kilo 200 a 1 500 y 1 500 a 1 800. Todo lo que está de esta línea que les señalo hacia la izquierda es beneficio del método madre canguro. ¿Qué quiere decir? Tal vez el mayor beneficio se lo llevaron los bebés de 1.500 y menores de 1.800. Sin embargo, vamos a recordar que estamos en subgrupos de países en vías de desarrollo, que a lo mejor no tienen una epidemiología o una estadística buena en los... ¿Sí se escucha? Sí. En los recién nacidos de 1 kilo o de 1.200. Es decir, hay otros factores que también predisponen a mayor aumento en la mortalidad neonatal. Sin embargo, aún así les fue bien con el método madre canguro. También tenemos que a los recién nacidos menores de 31 semanas, de 31 a 34 semanas, son subgrupos a los que les va mejor realizando el método madre canguro. Estos estudios fueron comparados con un inicio en la menor de 24 horas de vida y con neonatos de menores de 2.000 gramos. ¿Hubo una reducción significativa en la mortalidad neonatal? Sí. ¿Qué tenemos que ver aquí? Los subgrupos y las poblaciones. ¿Cómo lo estamos comparando? Tenemos grupos que a lo mejor son más vulnerables y por eso no les fue tan bien en los pesos más bajos, ya que no tienen un buen control prenatal o no tienen algunas otras características o medicamentos inclusive y hay escasez. Sin embargo, siendo un artículo que es bueno y que nos habla sobre el impacto de la mortalidad con el uso del método madre canguro. ¿Qué pasa con esto? Esto viene a reforzar que el método madre canguro no es una intervención selectiva, sino una estrategia efectiva que es de amplia gama, tanto para el recién nacido prematuro como el recién nacido de bajo peso. Tanto así que la recomendación actual por la Organización Mundial de la Salud lo define como una parte que es un estatus nuevo y que tiene una evidencia científica importante y está dentro de las guías de práctica clínica el uso inmediato o lo más inmediato posible del método madre canguro en las salas de terapia intensiva o en las salas de parto. Entonces,
¿Cuáles son los 3 beneficios principales? Disminuye un 30% de la mortalidad neonatal, disminuye el riesgo de sepsis y también aumenta significativamente la lactancia materna exclusiva y por ende mejora el sistema inmune y todos los beneficios que nosotros ya sabemos de la lactancia materna. Entonces, ¿qué es lo que tengo hasta ahorita? Un método que me ayuda, que no es costoso y que es viable tanto para países en desarrollo como países en vías de desarrollo. Ahora, ok, ya tenemos la evidencia, ya sabemos que funciona. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo adapto a mi unidad? ¿En qué contexto lo voy a hacer? Entonces, ¿cómo voy a implementar este método madre canguro en mi unidad? Y les voy a hablar de una experiencia que estamos teniendo en la UMAE 23, en donde tenemos un modelo que hemos estructurado como un modelo organizado de atención y no como una práctica aislada como se hacía anteriormente. Entonces, es un modelo que estamos implementando donde reforzamos y tenemos en cuenta los 3 pilares de la definición de método madre canguro y que los estamos llevando a cabo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo principal, la mamá ya no es un visitante dentro de nuestras terapias intensivas. La madre forma parte del equipo. La madre se vuelve responsable también de su bebé y se involucra en los cuidados del recién nacido. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque genera seguridad en las mamás, menor estrés en las familias y por ende mejores resultados en nuestros pacientes. El eje del modelo es integrar a la madre como una parte activa del cuidado. Si ustedes observan en estas imágenes, el uso de sondas, el uso de alto flujo, el uso de flujo libre de oxígeno no impiden el método madre canguro o más bien la posición de piel a piel. Entonces, ellas se vuelven partícipes de los cuidados del recién nacido. A veces me preguntan, oye, pero ¿no crees que la mamá se incomode por darle de comer? Realmente nuestra experiencia o lo que hemos visto estos meses que hemos implementado el método es la mamá llega emocionada porque le va a dar de comer a su bebé, a través de una sonda, a través de seno materno, como sea. Ella es un logro poderle dar de comer a su bebé, aunque solamente sostiene la jeringa con la leche. ¿Qué es lo que implementamos? Un algoritmo del método madre canguro dentro de la terapia intensiva. Tenemos un proceso estructurado que garantiza la seguridad del paciente utilizando un algoritmo claro de selección desde el inicio. Y esto va a permitir estandarizar la práctica y facilitar la adopción de todo el equipo. ¿Qué es lo primero que tenemos? Que vamos a elegir al mejor candidato o al candidato que esté estable para iniciar el método madre canguro. ¿Qué evaluamos? La estabilidad clínica, las condiciones en las que está el paciente, evaluamos signos vitales y los soportes que tiene, tanto ventilatorio, sonda o lo que el paciente requiere en esto. Si el paciente no cumple nuestros criterios, se deja nuevamente en la incubadora y se reevalúa de 12 a 24 horas, no más, porque si no perdemos los beneficios del método madre canguro y la iniciación temprana. Después, que hay que evaluar el entorno seguro. Nosotros tenemos una unidad de canguro que es segura y que tiene todos los dispositivos, pero ¿qué deberías de tú evaluar en tu unidad? Que el personal esté disponible y que esté capacitado, que el monitoreo sea continuo y que tengamos dispositivos accesibles y seguros en caso de una emergencia. Si estos no los cuenta la unidad, no podemos entrar ese paciente al método madre canguro. ¿Qué es lo que sigue? Y este es un punto muy clave y muy fundamental que a veces se nos olvida, que es la preparación de la mamá o del papá para hacer el método madre canguro. Y aquí es donde nos apoyamos de trabajo social y psicología, porque primero hay que explicar el procedimiento, qué es lo que van a hacer, que la mamá esté de acuerdo con hacerlo, que la mamá se sienta segura y que confíe en el proceso. Posteriormente hay que verificar la disposición física, porque no todas las mamás tienen una disposición física importante. O sea, hay mamás que van a tener alguna discapacidad motriz y hay que estarlas apoyando más. ¿Qué es otra cosa importante? La disponibilidad emocional. ¿Cómo se siente esa mamá? ¿Se siente culpable? ¿Se siente mal? ¿Se siente bien? ¿Se siente emocionada? Y ahí es donde entra nuestro departamento de psicología y trabajo social, que nos ayudan a ver y evaluar a esa familia para que esté lista para empezar el método madre canguro. También una higiene básica, se les dan instrucciones o indicaciones a las mamás de cómo deben de ir para hacer el método madre canguro. Después iniciamos el mismo con el contacto piel a piel, con una posición vertical, que ahorita se las voy a mencionar. La vía aérea debe de estar permeable y la duración debe de ser
igual o mayor a 60 minutos del inicio. Y vamos viendo la tolerancia del recién nacido y vamos aumentando. ¿Por qué menos de 60 minutos no? Porque realmente no hay beneficio y eso está comprobado científicamente. Hay artículos en donde pusieron a los bebés 30 minutos y solamente lo que provocaron fue hipotermia o que se desestabilizaran. Entonces, tiene que ser mínimo 60 minutos para que tú veas esa regulación del recién nacido. Si lo vas a poner menos, mejor no lo pongan. Es mejor o 60 minutos o nada, a menos de que tú veas algo urgente en el cual tú tengas que intervenir y quitar ese recién nacido. Después, el monitoreo continuo. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera yo me doy cuenta cómo está mi recién nacido en el mamá canguro. Entonces, frecuencia cardíaca, saturación, temperatura, coloración y ver signos de alarma. Si se fijan, eso es lo que hacemos en la práctica diaria y no necesitas un equipo especial o un monitoreo muy sofisticado para hacerlo. Simplemente con esos 4 signos vitales es más que suficiente para ir evaluando al recién nacido. Si está estable, sí. Ok, seguimos con la progresión y aumentamos la duración y la frecuencia de las visitas de la madre y empezamos a favorecer la lactancia materna e involucrar activamente a la familia. ¿Qué quiero decir con esto de involucrar activamente a la familia? Que inclusive ellas pueden hacerse cargo de cambiar pañal, de bañarlo, de los cuidados oficiales, de la lectura sobre todo, que es otra parte importante. Dentro de la unidad tenemos lectura, que ahorita ya está demostrado que entre más rápido empieces la lectura, empieces a leer a estos bebés, empieza más rápidamente la estimulación y la maduración cerebral. Que si se fijan cuánto nos cuesta un libro, pues realmente no hay mucho costo. Entonces todo eso que hacemos es básicamente con un costo efectivo maravilloso porque no estoy invirtiendo, pero estoy teniendo beneficios. Y algo muy importante, si el paciente está lo suficientemente estable para permanecer en una incubadora, probablemente también lo va a estar para estar en los brazos de su madre. ¿Cuál es la posición canguro o cuál es el elemento, el principal soporte que tenemos? Bueno, este es el elemento central para la terapia intensiva. Y, permítanme. No se vaya a ver mucho, pero existen algunas fajas o dispositivos de soporte. No necesariamente lo tienes que tener. Cada unidad se va a beneficiar de cómo lo haga, pero sí lo que debemos de tener en cuenta es la posición en la que debe de estar el bebé. El bebé debe estar en una posición vertical en medio de los pechos de la madre y la posición, pues está rígido, ¿verdad? Pero un bebé debe de estar en posición de rana con los pies que queden en esta posición, como lo ven aquí en la imagen. Aquí, ok. Y la cabeza debe estar lateralizada, las manitas pueden quedar como él elija, pueden ser hacia arriba, pueden ser hacia abajo. Realmente eso no hay un inconveniente, pero sí lateralizar la cabeza. Otra cosa importante que siempre les digo a los demás, ¿cómo vamos a saber si está suficientemente arriba o suficientemente abajo? ¿Cómo lo vamos a saber? La altura del mentón de la mamá debe de topar y le debe de dar un besito en la frente. Si este besito llega, entonces estamos en una altura en la que el paciente sí está seguro y estamos haciendo una correcta posición canguro. ¿Qué es lo que pasa? Podemos usar dispositivos que nos ayuden como fajas para que nos ayuden al bebé a tenerlo en contención. Es un contacto continuo y más seguro. ¿Por qué? Porque le da mayor estabilidad a la mamá. Pueden usar frazadas, pueden usar franelas, claro que sí, pero sí empieza, el bebé se mueve, el bebé no se queda estático, entonces sí ayuda mucho a estabilizar esta parte del movimiento del bebé para mantener la posición y sobre todo no quitar el piel con piel. Otra parte fundamental y probablemente de los procesos más importantes que a veces no tomamos en cuenta, que está descrito dentro de las guías internacionales del método madre canguro, es la transferencia del incubador a la madre. No solamente se saca el bebé y se pone, sino que hay una técnica para hacerlo. ¿Por qué? Porque no puedo permitirme que en este proceso el bebé sufra un estrés, porque lo que estoy causando con el método es disminución del estrés. Entonces, les voy a poner estos videos y los voy a ir explicando. Aquí se ve donde el personal de enfermería abre las compuertas. Si se fijan, vamos a usar las dos manos. Una mano, la que prefiere el enfermero, va a ir a la parte de la cabeza del bebé. Y aquí voy a poner un alto.
Entonces, vamos a agarrar al bebé. Sí, en esta posición, en una forma de C, ¿ok? ¿Por qué? Porque sostengo la cabeza. Así no hago que el bebé haga esto. ¿Por qué? Porque se va a contracturar, va a haber movimiento, no lo va a hacer. Entonces, tomo al bebé con una forma de C sobre las ramas de la mandíbula sin obstruir la vía aérea y la otra mano va a quedar en la posición entre el pañal y la columna. Entonces hago esto, saco al bebé y hago esto y lo llevo inmediatamente como soporte hacia el tórax de la enfermera, que le voy a dar continuidad. Y lo lleva de esta manera. De esta manera yo no permití que el bebé tuviera movimiento y que se me estresara en el proceso. Posteriormente pasa la enfermera hacia la faja de la madre y si se fijan, entra con ayuda de ella, si se tiene que estirar un poquito la faja, queda en medio de los pechos de la madre, se va acomodando el bebé hacia abajo y vamos ajustando la faja poco a poco. Ahí acomodamos las manos, acomodamos sonda y nos percatamos de que abajo está la posición en rana de los bebés, que muy pocos bebés no la adoptan, por ende, casi creo que los pones e inmediatamente hacen esta posición como fetal. Entonces, aquí es donde podemos inclusive sacar por la parte de abajo los sensores para la monitorización del paciente o algún tipo de canalización o algo, ajustar para que no se lastime. Entonces, esa es la posición ideal y ese es el protocolo de transferencia de la incubadora a la madre. Hay otros protocolos de transferencia, pero creo que este es el que más usamos en cuanto a que si el bebé está a lo mejor en un nido, cómo lo sacamos, si el bebé está en bacinete y no está en incubadora, o inclusive cuando el papá ya se adiestra de manera suficiente o de manera ya más segura, que el bebé que la madre toma al bebé directamente de la incubadora sin necesidad de una enfermera. ¿Qué pasa con estos bebés? Más allá del egreso, ¿qué vemos con ellos? ¿Les perdemos el seguimiento? ¿Los vemos? ¿Qué les hacemos? Bueno, más allá del egreso existe otra parte muy importante y muy fundamental, que es el seguimiento del neurodesarrollo. En nuestra práctica entendemos que el egreso no es el final del proceso, sino como el inicio de este. ¿Por qué? Porque es el inicio de la etapa de una clave de seguimiento del desarrollo neurológico, que igual en el MAE 23 tenemos nuestro centro de tamizaje de neurodesarrollo y neurohabilitación, y es la forma en que nosotros estructuramos el programa para tener los 3 pilares fundamentales del método madre canguro, que es la posición canguro, que es la lactancia materna, y también el seguimiento a corto, mediano y largo plazo en cuanto al neurodesarrollo. Entonces, la implementación del método madre canguro no depende de la alta tecnología. Yo no hablé ninguna diapositiva de las anteriores que hayamos comprado un equipo especial, una máquina especial. Todos son cosas que tenemos a la mano y que podemos utilizar, sino que hablé de organización, de capacitación y de un cambio de enfoque, que eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué es lo que tenemos de experiencia dentro ya o esta formación de estos 3 pilares? Tenemos resultados iniciales que pareciera una N muy pequeña, pero realmente esa N nos ha costado demasiado cumplirla porque llega con protocolos, llega con estandarización, llega con mejoras y llega cada vez siendo un poco más exigentes dentro de nuestro actuar día a día. Entonces tenemos ahorita 11 recién nacidos prematuros que tenían una edad gestacional media de 29.7 semanas y un peso promedio de 1093 gramos. ¿Qué pasa con estos recién nacidos prematuros? Los pusimos con el algoritmo que les enseñé, hicimos el método madre canguro con la duración adecuada, inclusive incrementamos. ¿Y qué ha pasado con estos bebés? En promedio aumentaron 350 cada niño, pero si lo ponemos con la duración y los días, y cada paciente es en promedio de 20 a 25 gramos diarios, con lactancia materna exclusiva, ya sea directo del seno de la madre o a través de sondas, jeringas u otros adiestramientos. Y también que tenemos la menor estancia de estos pacientes. ¿Qué aparte vimos durante la iniciación del método madre canguro? Una adecuada tolerancia, no tuve que quitar nunca un bebé de mamá canguro y una estabilidad de los signos vitales. ¿Qué nos falta? El seguimiento de neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque eso lo voy a ver después.
pero realmente estos 11 pacientes, aunque sea una N pequeña que va aumentando día con día, nos lleva a que estamos demostrando que lo que está documentado lo estamos haciendo y son los mismos resultados que estamos teniendo con las guías internacionales. Entonces, ¿funciona? Sí, sí funciona. ¿Qué son los siguientes pasos o cómo lo vamos a ver a futuro? Vamos a evaluar el impacto del neurodesarrollo a mediano y largo plazo de estos pacientes, integrando indicadores de calidad y resultados clínicos del método Madre Canguro, porque no solamente hay que hacerlo, hay que demostrarlo y hay que ver resultados. Fortalecer la continuidad del cuidado tras el egreso con un modelo ambulatorio, que realmente sería lo ideal, pero vamos paso a paso transitando un modelo de atención centrado basado en la familia, en el cuidado integral, ya no ver al paciente como un paciente, como el prematuro, sino como una familia, como un bebé que es hijo de alguien que va todos los días y que no descuida a su bebé. ¿Y qué más tenemos? Generar evidencia que contribuya a la práctica clínica. ¿Por qué? Porque queremos ser un modelo que sea un ejemplo para todos los demás maestros, para todas las demás instituciones que nos sigan y que vean que el proceso es fácil y que el proceso se puede hacer sin la necesidad de recursos muy elevados. Dentro de esto, quiero que se lleven estos puntos claves. El método Madre Canguro es una estrategia factible dentro de nuestro entorno. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con recursos no limitados, porque realmente tenemos todo. No lo estamos haciendo como algo que costo efectivo, simplemente lo estamos haciendo factible en nuestro entorno. Nos estamos organizando de una manera que sea realizable. Favorecer la estabilidad clínica y la ganancia de peso, que es lo que más nos importa. Fortalecer el rol de la madre como parte del equipo de atención, no como la visita, sino como parte fundamental del cuidado del recién nacido. Requiere un enfoque estructurado y continuo, sí, que incluye un seguimiento y sobre todo la continuidad de este proyecto. Y también queremos que la experiencia inicial de nuestros resultados siga consistentes con lo de la literatura. Entonces, el reto ya no es demostrar que funciona, porque sí funciona, sino lograr que forme parte sistemática del cuidado en nuestras unidades. Y sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Bueno, buenas noches. Bueno, yo no les quería agregar cuestiones que me parece muy prudente. Digo, Nayeli obviamente nos dio pues una panorámica muy amplia y efectiva de la implementación del método maestro, pero viéndolo desde el punto de vista del seguimiento, ¿no? En el cual pues desde estas etapas, ¿verdad? Desde sus estancias en la UCI, nos preocupamos por la cuestión de el adecuado desarrollo motriz de estos bebés, el adecuado desarrollo sensorial. Es importante considerar por comentarios que ya también se está como migrando un poquito a hacer una cuestión de postura mixta en la postura del cuidado canguro. Si bien es cierto, lo que comenta también de la posición canguro tradicional, pues está más que demostrado los beneficios. Sin embargo, se ha visto que es mucho más benéfico alternar también con una posición un tanto como inclinada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha visto que disminuye mucho la aparición de lo que justo nosotros vemos en el seguimiento, que es la hipertonía transitoria de la prematez. Porque aunque parece una postura, esta posición de rama y esta cuestión de piel con piel, muy fácil que pudiéramos decir, pues está perfecto, pues una vez en posición de ramita, pues el trabajo al principio requiere que se esté vigilando que se mantenga esta postura. ¿Por qué? Porque si no, el bebé va a empezar con movimientos de hiperextensión, de retracción escapular, sí, y de disregulación del tono muscular.
Entonces, por eso se busca migrar a hacer una postura mixta, tanto en la posición canguro tradicional como en la posición vertical para evitar la hiperextensión, ¿sí? Porque son revisiones que ustedes llegan a ver en la consulta de neonatología que les llegan a los 2-3 meses corregidos, ¿sí? De edad corregida, porque el desarrollo de la muscular corregida, como ya sabemos, y que ya cuando ustedes lo sostienen, ¿sí? De las axilas para revisar reflejos, están tendiendo a apuntar, tienen hiperextensión, tienen retracción escapular, y que muchas veces esto es importante que nos debamos diferenciar porque es el principal trastorno motriz que vemos en los especializados de las terapias y que es muy fácil confundir por datos de parálisis cerebral. Y otra cosa es que también la posición canguro nos ayuda para los seguimientos que acabamos de ver ahí un poquito, la regulación motriz de estos bebés, implementar, ¿sí? Terapias de regulación del torso muscular, ¿sí? En posición canguro, ¿sí? O terapias de adquisición de habilidades orales para la alimentación en posición canguro, o terapia sensoriomotriz en posición canguro, ¿sí? Y algo muy importante es que cuando estamos evaluando las diferentes terapias y evaluamos el repertorio de movimiento, específicamente como ejes centrales de Rethel, se ha visto, ¿sí? Y hay suficiente evidencia científica que nos dice que la posición canguro y hacer la intervención motora temprana nos ayuda a mitigar o a disminuir la persistencia del patrón neuronal, ¿sí? Que es el que ya conocemos como predictor o alto predictor para PCI, que es el Grand Silverman. Entonces, hay muchas cosas más para el cual la posición canguro nos ayuda y cuidar esos detallitos pues es muy importante y también pues cada vez ir incorporando los detalles, estamos de acuerdo para ir aplicando en el protocolo de la unidad, pues hacer esta postura mixta, ¿sí? Porque pues sí nuestra incidencia es altita de los bebés que presentan la hipertonía transitoria de la prematurez y que la meta que tengo yo ya es un que sea transitorio, ¿verdad? Y que no tenga repercusión en la adquisición de las habilidades motoras. Entonces sí son varias cuestiones que hay que ver ahí, pero pues bueno, no es para la vida, ¿verdad? E ir modificando esos puntos nada más, ¿verdad? Gracias. ¿Desde cuándo están implementando este método Macanguro en la UMA 23? Bueno, el método madre canguro, bueno, la posición está desde el 2020, desde Pero ya como tal hace como el mucho, protocolo. pero tal como protocolo tenemos apenas el año pasado, que empezamos más o menos como a finales de julio, que empezamos ya con el seguimiento con los 3 pilares fundamentales. Entonces sí hemos tenido a lo mejor un poquito de retraso porque pues hay que adecuar, como bien lo decía, no es como ponerlo y ya, sino que adecuar la unidad, adecuar las instalaciones y que todo sea factible para las mamás y que las mamás se vayan acostumbrando. Pero realmente el número que mostré ahorita es de un seguimiento total, o sea, y un seguimiento formado, o sea, para el protocolo, pues, pero tenemos más de 100 mamás que han utilizado el método madre canguro dentro de la terapia. No todos han sido candidatos para nuestro protocolo, pero sí se han generado como más de 100 pacientes. Y, o sea, claro, o sea, esos son, digamos, los que ya recorrieron todo el camino, ¿no? Sí, ajá. Otra pregunta, como qué dificultades o qué retos pudiste encontrar al momento de querer implementar como tal el protocolo? El principal reto es enfermería. Es el principal reto que tenemos. A veces estamos un poquito casados con la idea de que no, doctora, es así porque así está. Pero ya cuando tú explicas, dices, generas esta duda, empiezas a hablar con enfermería, empiezas a educar sobre todo enfermería, es cuando ellas solitas te dicen, doctora, este ya está bueno para canguro. Doctora, este. Entonces realmente fue la limitación al principio, el desconocimiento. Y ya cuando hablas con las enfermeras, les das herramientas, les das el conocimiento, se va haciendo todo el programa. Pero yo creo que es el mayor problema, no solamente en la UMAE, sino desde Colombia. Cuando fui a rotar, las enfermeras me hablaban inclusive de una como rebelión que hubo de que no querían que entrara el programa. Inclusive hay un libro que hicieron que no querían que entrara el programa. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Porque ellas decían, es que yo cuido a ese recién nacido y si le pasa algo,
yo soy la responsable. Entonces, ese miedo fue el que limitó mucho en la primera instancia al Hospital San Ignacio, donde yo fui a rotar, pero ya después las enfermeras se hicieron pioneras, inclusive es como que, ¿por qué no está en canguro ese bebé? Entonces, esos son los principales retos que yo creo que pueden encontrar no solamente en México, sino en Colombia o en cualquier parte del mundo, el cuidado de enfermería, pero se trata de educar nada más. Te voy a hacer una pregunta, a ver. Ahí voy. Hola, doctora, una pregunta respecto a la pregunta que tenía. En un apartado decía personal capacitado. Entonces, tratando de llevarlo a otra institución o dentro de su misma institución, ¿quiénes deben de capacitar a ese personal cuando consideran que está capacitado? Porque, por ejemplo, si lo queremos hacer en la otra unidad, ¿quién es el experto? Cada cuánto tienen que dar las capacitaciones, ¿cómo evalúas que lo están haciendo bien? Bueno, aquí la principal o el principal adiestramiento es a mi cargo, ya que tengo el diplomado en canguro y aparte la rotación. Entonces, ese fundamental o eso, pues ahora sí que es como que la clave. ¿Por qué? Porque tienes una formación académica, tienes un aval que te dice que tomaste esto o hiciste esta literatura. Entonces, ¿cómo se capacita? Tienes a tus enfermeras canguro y ellas son las que capacitas para hacer esto. ¿Cómo se hace? Pues cada 6 meses hay que estar renovando. Inclusive si llega personal nuevo, hay que nuevamente adiestrar a ese personal. Pero con que tú tengas a una enfermera en cada turno por el hospital, llámese al hospital que ustedes vayan privado o público, si tú tienes una enfermera canguro que se haga cargo de esos bebés en su turno, ella te va a adiestrar a las demás también y las va a supervisar. Entonces haces un adiestramiento de todas las enfermeras que van a estar en ese turno y en esa unidad canguro. Tratas de no moverlas para que no haya como esta falta de información y sobre todo la confianza que tienes, pero con que tengas una enfermera canguro, que es la jefe canguro, que inclusive así lo llaman en Colombia, la jefa canguro es la que va a estar al cuidado y va a estar preparando y supervisando a las demás enfermeras. Pero realmente es algo sencillo, ¿por qué? Porque tienes unos ojos que van a estar encima de ese bebé, que son las mamás. Entonces, ellas mismas se dan cuenta, si hay una enfermera ya un poquito enfocada a otro bebé, mi bebé, aparte que siempre también hay cuidado de médicos que están a cargo. Entonces, con que tengas una enfermera canguro, que sea la jefa canguro, que esté adiestrada, que la capacites, que le digas, que confíe, que la adiestres, con eso es más que suficiente. Y yo creo que... Bueno, pues muchas gracias, Nayeli. La verdad es que a veces hacer menos es más, ¿no? Entonces, y hay intervenciones que pueden de una forma ser sencillas y muy baratas como estas, que tienen un impacto muy importante. Pero no nada más es como dices, nada más me lo pongo ya. O sea, sí tiene una técnica y más como en tu caso, que tienes un protocolo ya establecido, eso está muy bien. Es el tipo de, ahora que queremos hacer este trabajo interinstitucional, por ejemplo, ustedes, la UMAV, nosotros tenemos un protocolo de Mamá Canguro, vamos a extenderlo a los demás, o sea, eso sería una muy buena aportación y básicamente esa es la idea de lo que queremos hacer. Entonces, pues muchas gracias por tu participación. Esperamos que más personas, más hospitales se animen a hacer eso. Y sí, muchas veces el tema es la enfermería, que están muy acostumbrados a hacer tu trabajo igual. Yo me acuerdo cuando yo era residente, le digo, ¿por qué? Es que se sienten vigiladas. Es que me van a estar, cuando es todo lo contrario. O sea, la mamá no va a juzgar a la enfermera, la mamá va con su bebé, va a cuidar a su bebé. Y como entonces, ella participar en cuidar a su bebé, la hace sentirse útil, va con más ganas y está comprobado que ese tipo de intervenciones de la mamá ayudan al bebé. Claro. Entonces hay que promover el método de mamá canguro, pero como lo hacen ustedes, como un protocolo bien hecho. Muchas felicidades. Gracias. Los invitamos a la próxima sesión. Las próximas 2 sesiones van a ser también en línea, pero van a ser en la mañana, mediodía, porque vamos a tener 2 ponentes que son de España y se van a conectar en Zoom. No me acuerdo exactamente el horario, pero creo que la de junio es a las 12 y creo que la de julio va a ser a las 11. Como que les vamos a avisar, pero es por eso, es porque ellas están en España y pues, es un horario cómodo para los dos. Entonces, muchas gracias por conectarse y nos vemos pronto.